superávit fiscal hay que reconocer que está como atado con alambre, o sea, ha tenido el gobierno la virtud de ponerle un alambre que ha resistido, eso sí, pero que si se blanquearan ciertos gastos reprimidos del Estado, en jubilaciones, obra pública, sacando la transferencia a provincia, evidentemente ese equilibrio fiscal no estaría. Ahora, vos lo ves al gobierno, sobre todo, bueno, a los dos, a Milei y al ministro de Economía, a Luis Toto Caputo, preocupados por el tema, o creen que las consecuencias de un plan como este es que haya ganadores, perdedores, y bueno, si hay perdedores, casualidades? No los veo muy preocupados, no lo veo. O sea, yo creo que está más preocupado Caputo que Milei. O sea, Milei debería ser al revés. Tiene una estructura, sí, tendría que ser teórica de que, bueno, las cosas tienen que ser así y que al final del camino va a producir un bienestar. Y Caputo está más preocupado porque sabe que si las cosas no, digamos, si la máquina productiva, para ponerle un nombre, no empieza a funcionar, en algunos meses le van a echar la culpa a él. O sea, Caputo tuvo la virtud de plantear que los problemas políticos le generaban problemas económicos, cuando muchos dicen que si no hubiera habido problemas económicos, los problemas políticos hubieran pasado sin pena ni gloria. Por ejemplo, el caso Adorni. Entonces, eso lo sabe Caputo y creo que por eso han tomado algunas medidas no del todo ortodoxas para tratar de reanimar un poco la economía. Vos pensás que la teoría es entonces, mira, como la economía viene, por lo menos la que engloba la mayor cantidad de gente, comercio, construcción, parte de la industria, la gente está afuera, cae lo de Adorni, y entonces la gente dice, y además Adorni. Sí, yo creo que sí. O sea, quizás eso habla de la ética y la moral de todos nosotros. Pero si nosotros hemos visto otros procesos, por ejemplo el menemismo, donde había escándalos. Vos te hablas de la Ferrari. Sí, la con Ferrari, la economía creciendo. La privatización de Aerolínea, la privatización de Telefónica, del gas, el gas con el Diputrucho y demás, eran escándalos mayúsculos, incluso al lado de estos, y sin embargo pasaron, y Menem logró la reelección, porque la economía andaba muy bien. Fueron 3-4 años que la economía anduvo muy bien, se había logrado estabilización, y los temas de corrupción aparecieron como un tema ya en el segundo mandato, cuando la economía no andaba bien. Y acá pasa un poco así. Si la economía hubiera estado muy floreciente, el caso Adorni sí, se iba a comentar, pero no iba a ser el escándalo que fue. Ya te dijo Agus. Ahora, ¿puede este modelo tal cual está empezar a incorporar a los sectores que quedaron afuera, o este modelo es esencialmente expulsor del comercio, de la industria? Tal como está, yo creo que es un modelo que va a generar y está generando un boom o un crecimiento muy fuerte de algunos sectores, energético, minería y el agro, por supuesto, siempre está, y otros sectores que son perjudicados, ¿no? O sea, la industria, el comercio, son los datos. O sea, viste que Milei se enoja y dice que la culpa es de... O sea, que todo anda muy bien, pero que la gente percibe que no anda muy bien por culpa nuestra, en general de los periodistas, del 95%. 95, sí. Me gustaría saber quiénes son los 5. Hay un par, se me ocurre, bueno, no hay que ser pero y eso no es así. O sea, los propios datos del INDEC reflejan. Vos fíjate que está bien que el gobierno ahora, con los datos de marzo y algunos datos, ahora el dato de tributario, le pongan bomba y lo pongan como algo fantástico, todo que con la idea ya lo peor pasó, pero, o sea, enero, febrero cayó la actividad, en marzo subió, abril aparentemente habría caído, o sea, está flojo de papel en lo que tiene que ver con la actividad productiva, ¿no?
Y ahí, a ver, obviamente hay mucho para analizar en términos de política y economía, ¿no? Cuando esos mundos se unen, creo que nunca se terminan desarmando, pero el gobierno sigue sosteniendo que ordenar la macro y mantener todo eso ordenado es lo que va a hacer que se termine derramando en la micro y en los bolsillos de la gente. Ahora, después, evidentemente, en la práctica no se termina viendo. De todos esos aspectos de la micro, ¿cuál es el que hoy le puede afectar más en términos políticos a Javier Milei y el que le está costando resolver, ¿no? Porque sigue insistiendo con la macro. O sea, a ver, yo creo que no lo digo yo, por ejemplo, Guillermo Oliveto es un tipo responsable, es un tipo prestigioso, no está en política, yo sepa, y sus estudios dicen que la mayoría de la gente habla de que le alcanza al 70% de la gente le llega al 22 de cada mes. O sea, eso es un dato. O sea, lo lógico es que la gente le alcance al 30, digamos, ¿no? O sea, salarios y empleo sería un punto clave. Sí, claro. Y por otra parte te digo, yo creo que, viste, el periodismo, perdimos un poco el espíritu crítico, viste, por muchas cosas. Y la pregunta es, muchas veces repetimos, el equilibrio macroeconómico. La pregunta yo te hago, ¿está equilibrada macroeconómicamente Argentina? O sea, ¿cuáles son los precios macroeconómicos de la economía? El salario, la tasa de interés, el tipo de cambio, tarifas. Bueno, tenemos tasa de interés en dólares por las nubes. Hasta hace poco en peso por las nubes. Tenemos tarifas altísimas. Tenemos tipo de cambio pisado y salarios pisados. Entonces no veo mucho equilibrio en ese tipo de cosas. Si llamamos equilibrio macroeconómico el tema de superávit fiscal, sí, tenemos, pero el superávit fiscal hay que reconocer que está como atado con alambre, o sea, ha tenido el gobierno la virtud de ponerle un alambre que ha resistido, eso sí, pero que si se blanquearan ciertos gastos reprimidos del Estado, en jubilaciones, en obra pública, sacando la transferencia a provincia, evidentemente ese equilibrio fiscal no estaría. Fíjate que es un equilibrio fiscal que no soporta un 0,2% de la ley de financiamiento universitario. Por eso, no soporta nada. Yo tengo entendido que ahora están haciendo recortes hasta absurdos, que ellos para recortes anuales de un fondo específico de $100.000 anuales. O sea, para el Estado no existe. Insólito, no es nada. Y eso refleja que el equilibrio fiscal se logra, bienvenido, es un equilibrio de caja, pero no es algo sólido. Porque se supone que esas situaciones, la transferencia a provincia, el tema jubilados, el tema salarios, en algún momento va a tender a nivelarse. Sí. Marcelo, en tu última columna en Clarín, hablaste un poco de cómo fue esa negociación y lo que dejó entrever el staff report del FMI, donde en varios puntos fue muy crítico con la política, ciertos aspectos de la política económica de Milei, el tema monetario, el tema cambiario, el ancla inflacionaria. ¿Qué te llamó la atención y qué recogiste, digo, más allá de lo que leímos del staff report? ¿Qué es lo que le preocupa realmente al fondo? No, o sea, si vos ves y lo lees, o sea, el fondo tiene un gran apoyo a la Argentina, yo te diría político. En general lo ha tenido siempre, con este gobierno por ahí a más a gusto, con el gobierno de Alberto también, pues le perdonaban cosas, dibujaban como locos. Las metas no las cumplían. Ahora, si vos lees el staff, son todas críticas que más o menos lo que estamos hablando recién. O sea, que el superávit fiscal no es solvente o consistente a largo plazo, que el tipo de cambio puede generar turbulencias para más adelante, ¿qué otra cosa? Bueno, el tema del INDEC y demás, eso son cosas hasta el monotributo menores, ¿no? Se metió hasta con el monotributo otra vez. O sea, yo lo que creo es que
cómo es la relación con el fondo. Políticamente te van a apoyar. El fondo va a tener una mirada comprensiva hacia Argentina, desde el punto de vista político, porque bueno, es un acreedor muy alto y tiene que seguir la bicicleta de alguna manera. Y eso está muy bien y Argentina lo tiene que aprovechar. Ahora, técnicamente son críticos y bueno, después plantea una cosa, yo te diría, más de fondo, que es el tema eleccionario del año próximo, ¿no? Sí. Yendo a ese punto, vos fíjate que el Bonar, la semana pasada cerró otra licitación. El Bonar 27 paga una tasa de interés 5,5. Y el Bonar 28, o sea que vence un año después, ya con un gobierno con 10, 11 meses de gestión, paga 8,5. Claro. ¿Es justificado esa diferencia, ese gap tan Y grande? yo creo que tiene que ver la incertidumbre electoral, ¿no? O sea, la verdad que lo del fondo, por ejemplo, no me extraña porque cuando vinieron acá, que creo que fue en febrero, por lo menos la información que yo tuve, que en todas las reuniones lo que hablaban era el tema político, Sí. o sea, porque acá se descuenta que Milei va a ser reelecto, más o menos, ¿no? No hay otro candidato, cosa que en el exterior no descuentan. Y que la gran preocupación es, bueno, después del 2027, ¿continúa o no esta política? En gran delineamiento, ¿no? A ver, Perdón por la tos. no, por favor. En ese sentido, cuando vos escuchás los, por ahora, tenues lineamientos económicos de el kirchnerismo o sobre todo Kicillof, Sí. las cosas que empiezan a proponer si eventualmente fueran gobierno. Son prudentes, pero algo empiezan a mencionar. Como por Mucha ejemplo, idea no tiene. claro, pero hay acá alguna que otro ha hablado de, bueno, renegociar con el fondo, trabas volver a las trabas a las importaciones, cerrar la economía, la inflación, o sea, la falta de pesos o la falta de poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Es un plan económico que no justifica este gap de tasas de También, interés. sí, claro. Sí, yo creo que esa diferencial de tasa de interés o ese miedo es, bueno, tenemos esto que va a venir. Claro. O sea, hay chance de que venga el pasado de alguna Sí. manera, ¿no? Y yo O creo por lo que menos un plan económico no sustentable, digamos, que nos sí, lleve... sí. Bueno, yo creo que antes o sea, las ideas de Kicillof asustan y el pasado asusta y el hecho de que más allá que al final de la historia la cosa terminó más o menos bien como fue lo de YPF, el hecho de la expropiación, esas ideas asustan. Y bueno, sí, yo creo que las dos cosas están unidas, ¿no? De la capacidad de Milei de continuar o la capacidad de no continuar y que venga otro. El peronismo no... O sea, el peronismo tiene un despiole político, imagínate económico. Claro. O sea, no es que dicen, no, tenemos este programa y discutimos lo político. Lo económico está condicionado a lo político. La Libertad de Avance sostiene que representa de alguna manera el aire de cambio que ellos trajeron, esto del equilibrio fiscal como algo que tiene Sí, que sí. estar siempre y que ya no hay vuelta atrás. ¿Vos coincidís con eso? ¿Pensás que efectivamente la gente compró eso y que ya de verdad es algo que no puede volver atrás? ¿Por qué lo digo? Porque obviamente el peronismo, vos lo decías recién, le cuesta mucho despegarse de esos conceptos de una macroordenada, Yo creo que en la etcétera. Argentina decir no se vuelve atrás, hay que Es desterrarlo. peligroso, claro. Hay que desterrarlo, porque mil veces ya volvemos pasó. atrás. Totalmente. Eso es muy pendular la Argentina. Dicho esto, y dicho que es sano tener superávit fiscal, tratamos de tenerlo en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, ingresar más de lo que gastamos, ese es el ideal. Dicho esto, yo creo que ninguna parámetro económico, ninguno, el dólar bajo, el dólar alto, el superávit fiscal o el déficit son dogmas para un altar. Ok.
la economía dinámica, y yo creo que lo máximo, lo mejor para un gobierno es ser pragmático. Son todos los países del mundo, claro, a los cuales le va bien. O sea, no es que hay que tener superávit para que te vaya bien. Claro. Vos podés tener déficit, depende en qué consista ese déficit. Si el déficit es gastar, afanar, y que va a ser malo. Ahora, si el déficit es, para hacer un plan de vivienda... Claro. No, pero no es que... O sea, lo ideal es tener superávit. Pero para mí son dogmas que no explican la economía, ni existen en ningún lugar del mundo. Bueno, y al gobierno le cuesta mucho es muy intransigente, ¿no? Con eso, de cómo... Sí, el gobierno, yo creo que uno de los problemas que tiene el gobierno es que es sumamente dogmático. Entonces es más importante el dogma que la realidad o resolver los problemas. En ese sentido, y lo dice... Y además, perdóname, te agrego esto de comprarse un dogma tiene el problema que si algún día por X motivo no lo comprás, no lo podés concretar, se te derrumba todo, ¿no? ¿Por qué? O no lo podés sostener como la convertibilidad. Claro, que fue otro dogma. El 1 a 1 era algo insólito, intocable, pero irreal. Claro, se te cae eso y estalla todo tu propio sistema. Entonces, a ver, suponete, si el déficit por X motivo, en vez de darte, no sé, de hecho el fondo dice que hay déficit, no superávit, pero en vez de darte, no sé, 0,5, te da menos 0,2, ¿cambia algo? ¿Es gravísimo? Yo creo que no. Ahora, si vos lo pones como un dogma, una bandera, y te cambia la política, te pensaste a fracasar la política. Claro, porque todo está destinado a que vos consigas ese objetivo, no lo conseguiste, entonces ¿qué otra cosa te queda? Claro, pero ese objetivo después se transforma en más importante que asistir a las personas discapacitadas. No, te metes en un problema político como la ley de financiamiento universitario. Otro tema, claro. Que vos podrías asumirlo, lo hablás con el fondo, mira, no va a ser 1,4, va a ser 1.2, 1.1, sí, claro, y no habría ningún problema. Yo creo que no. Pero el gobierno lo ve como una debilidad, entonces por eso... Pero bueno, se está comprando un problema que, qué sé yo no sé qué va a decidir la Corte Suprema de Justicia. Supongo que los 3 miembros del tribunal estudiaron en universidades estatales. La ley se aprobó 2 veces. Primera, veto. Segunda, tiene 2 fallos judiciales a favor. Todo indicaría que alguna vez la Corte, si fallaría a favor de la ley. ¿Y qué va a pasar? ¿Se cae el mundo ese día? No, ¿Tan grave es? No, incluso el 0.2 es anual. A medida que van pasando los meses, ya es menos de ese. Ya no va a ser junio. Y en contrapartida, ya estamos a mitad de año. Claro, tampoco va a ser julio. O sea, si fallara en junio, el primer cheque es en agosto. Claro, pero por eso te digo, pero la lectura, ¿qué sería? Suponete que por eso hay déficit. Y ese es el problema cuando te armás de, viste, este es el dogma y tengo que cumplir el dogma. Yo creo que los gobiernos, cuanto más pragmáticos sean, del signo que sean, mejor es. La semana pasada Luis Caputo dijo en un evento que va a ser un año atípico el 27 porque la economía se va a ver puesta a la política, ¿no? Entendiendo que... No es una frase muy... Pues la economía ya varias veces llegó puesta a la economía para mal, no para bien. Sí. Y al mismo tiempo te pregunto, porque hay elecciones en Estados Unidos en noviembre y sabemos que fue fundamental el año pasado la ayuda de Estados Unidos para que Argentina no descarrile en términos cambiarios otra vez. Y te pregunto porque se habla, de hecho vos lo pones al final de tu columna, como que el gobierno estaría pensando, estaría negociando algo para el 2027. Primero te pregunto qué información tenés al respecto con el fondo, ¿no? Y al mismo tiempo si crees que la ayuda de Besen todavía está vigente de Estados Unidos, a pesar de que le vaya mal a Trump en noviembre. O sea, hoy creo que está vigente simbólicamente y como un paraguas, ¿no? Como algo político. O sea, sin duda Estados Unidos
en lo político y en lo económico, un gran apoyo a Argentina. Me cuesta hacer, viste, futurología, depende de cómo pierda Trump. O sea, si Trump pierde las dos cámaras y es paliza, y yo creo que, viste, que Trump va a tener otros problemas que Argentina. De hecho, hay mucha gente y los partidos políticos, dirigentes, que están todos esperando qué pasa en noviembre para decidir su estrategia política. E incluso hay gente que aspira a ser candidata y dice, bueno, voy a esperar a ver si el gobierno va a tener pleno apoyo de Trump porque Trump gana o no. Son dos realidades diferentes, ¿no? El PRO, por ejemplo. El PRO, Mauricio Macri, y alguna senadora del oficialismo también. Ex ministra, digo. Sí, el ministra, que pasó por varios partidos. Que pasó por varios y partidos. le dicen pato. Le dicen pato. Y hay un shopping que tiene. Claro. Hay algo que te Y dicen... pará, y el peronismo. Y el peronismo... El peronismo es un desastre que está balcanizado. Bueno, va a esperar ese momento, ¿no? Lo que dice el Círculo Rojo, dice que si gana Trump, como que Milei reasegura su reelección. Yo creo que después falta un año y la gente no vota por Trump, vota por lo que pasa, ¿no? Vos lo nombraste. ¿Cómo se lleva hoy Milei con el Círculo Rojo? O por lo menos parte del Círculo Rojo. O sea, hay... En el fondo, es mirame y no me toques. En la formalidad hay un gran apoyo. Hablando de Círculo Rojo empresario, ¿no? Sí, sí. Que incluso en estos días que el gobierno trata de instalar esto, lo peor ha pasado, vos ves gente que nunca habla, que aparece a hablar y dice esta tesis. Yo creo que es eso, pero como que hay una gran desconfianza. Yo me acuerdo las primeras reuniones de Milei en el Chao Chao, antes de ser presidente, como candidato, que quedó una relación muy tirante. Fueron reuniones que no salieron bien. Pero después hubo, después hubo una, era sí, a los besos, ¿no? Sí, sí, la primera. Y ahora en la última no fue. En la última directamente no fue, y además tampoco se trataron temas tan profundos como los que se trataban. Pero viste, Milei iba a todas. Sí, esa hubiera ido y todo el mundo lo hubiera tratado muy bien, pero hay como un grado, o sea, como que Milei, que viste, tiene una teoría conspirativa, viste, que es muy propio, no sé, de Cristina era igual. O sea, que piensa que un sector del establishment está en un complot contra él. Bueno, de hecho, ¿te acuerdas de una corrida que hubo? Dos corridas, pero me acuerdo una en julio del 24, que con nombre y apellido salió a nombrar. Sí, Banco Macro. Cuando empezó a nombrar, creo que paró por cuando le avisaron que también estaba el JP Morgan. Claro. Comprando una acción. Algo como el banco actuó para preservar su patrimonio o algo así. Sí. Pero bueno, ahí cada tanto aparece el tema de Roca, el tema de Madane, que son las últimas, ¿no? Sí. Y por eso te digo... Pero te lo pregunto al revés. Cuando el presidente lanza algo así, ¿qué es lo que opina, cómo lo ve el destinatario de esos dardos? El empresario que dice, este tipo me está diciendo esto. Primero, el empresario no quiere posición pública, ni pelearse con ningún presidente. ¿No? Sí. Y no, le cae mal. En ese empresario y en muchos. O sea, yo creo, por ejemplo, viste que marzo, abril, mayo, Milei anduvo mal, ¿no? Cayó en las encuestas, febrero también. Pero si vos decís, ¿qué día? ¿A partir de qué día pasó esto? Creo que fue el 10 de marzo, si no me equivoco, que él habló en New York, en el Argentina Week. Sí. Fue un discurso horrible. O sea, vos vas a buscar inversores
Y puteas Y a los se- empresarios. Y se dedicó a putear a Roca Claro. y a Madane, no sé, una hora. Porque vos podés hacer un párrafo. O podés evitarlo y decirlo en Buenos Aires, ¿no? Y ahí Mira, traer yo inversión. entiendo, en ese sentido lo entiendo, de que, y eso nos pasa a todos, por ahí un día te levantaste, escuchás que alguien, o vos me dijiste a mí, yo te dije a vos, y tenemos un cruce. Ya está, pasó, más siendo político, ¿no? Y presidente de la nación. Ahora, porque ella lo había dicho antes en Buenos Aires en febrero, ese día, y siguió. ¿Qué sentido tiene? Para mí esas cosas son le juegan muy en contra a Milei, o sea, ese tipo de obsesiones que tiene. Eso coincidió además en el mismo tiempo cuando empezó el tema Dorni. Al otro día empezó el claro. tema Dorni. Claro. Él habló un martes y el miércoles empezó el tema Dorni. De hecho, poco hablamos de la Argentina Week después, justamente pues estuvo absolutamente tapado por el tema. Fue una gran movida, Mm. fue mucha gente, inflada, o sea, en el sentido de que de los 500 que estaban eran 450 argentinos, Claro. empresa argentina, pero no importa, fue una No, buena pero- medida. sí. Fueron los y en vez de gobernadores. aprovecharla, capitalizarla, Tal cual. fue todo en contra. Mm. Sí. Ahora va a ser otra en Europa, espero Sí, que, en París. Sí, sí, espero sí. que, por favor, muchachos. Quédate a dormir. Mirá que ahí son, no digo más serios, pero tienen otra manera de pensar los europeos. Son más pragmáticos. ¿Te acuerdas lo que le dijo Merkel a Macri en alguna reunión? Sí. No, porque vengan a invertir, le decía Macri. Sí, ¿por qué no invierten ustedes antes? Que Claro. tienen todo Sí, los después dólares hay afuera. otro fenómeno con respecto a la inversión. O sea, se promociona mucho Riggi, pero si vos analizás el Riggi, del total de los anuncios había, salvo uno o dos, todos previos. Esto es así, lo acabo de analizar estos días. Cosas nuevas hay uno, o sea, que esas inversiones se hubieran hecho igual. O sea, lo de Vaca Muerta se hubiera hecho todo igual, por una cuestión de rentabilidad. Y después hay un proceso que no se lo adjudico al gobierno de Milei, por supuesto, pero desde del 23 hasta ahora se fueron como 15 empresas multinacionales a Argentina. Mm. Entonces, la mayoría de las empresas compradas por empresarios argentinos. Entonces, ese tema de la inversión también estamos flojos, ¿no? Cosas que dice el gobierno, creo que tienen razón, que es que la seguridad de, por lo menos, digo yo, este año, pero creo que se puede extender al año que viene, dice, bueno, no hay riesgo de corrida. Vos que has vivido muchas. Pareciera Sí. que no. Eso es un activo. Sí, muy importante. No, Muy importante porque además la gente visualiza la crisis con la corrida. Claro. O Sí. sea, no, la crisis productiva tarda más en exteriorizarse. Y es un logro, ¿no? Que un Sí. gobierno puede decir, mira, esto no va a haber. Sí. Podemos creo que la debatir matriz otras cosas. energética y que también no es fruto de este gobierno, sino de varios gobiernos anteriores, como que está madurando ahora y revirtió de ser negativa a positiva.